Estos experimentos son de los años 60 y a córtex descubierto hacían eso. Los puntos verdes son aquellos puntos en los que cuando el cirujano metía una pequeña corriente o bloqueaba la natural del cerebro, se producían errores fonológicos, es decir, de articulación. Se le decía al señor, cuenta del 1 al 10, o a la señora, 1, 2, 3, entonces tú metías ahí, ¡pop!, y se interrumpía o se quedaba bloqueado. Aquí se consignan, estamos siempre en el lado izquierdo, porque insisto, en el lado derecho esto no tiene efecto. Los puntos amarillos, por contra, indican, ven que están, pues, cerca de Wernicke había 2, aquí hay otro, cerca de las áreas auditivas había muchos, cerca del área de Broca, que es lo más lógico, porque articular, claro, el que tiene que mover es Broca, pues había unos cuantos. Aquí se ven los que producían errores gramaticales, es decir, no de pronunciación de las sílabas, ni de articulación de las vocales, ni de los notas, ni nada, sino órdenes, parafasias, todas esas cosas. Ahí. En todos los demás no, pero en esos sí. Y por último, aquí en azul se indican aquellos puntos en los que se producían errores ni de estos, pero sí semánticos, es decir, de comprensión, de no entender lo que en ese momento se te estaba diciendo o no poder responder, o de entrada o de salida, pero que afectaban solo a la semántica. ¿Y con esto dónde voy a parar? Pues no sé si se dan cuenta de lo que está pasando, y es que errores que en principio parecerían solo motrices, articulatorios, solo de movimiento, no ocurren solo en Broca, también ocurren en Wernicke. Errores que en un principio no sabrías dónde atribuir, si a fonología o a qué, porque la gramática no es ni una cosa ni otra, pues también hay en Broca, y también hay en Wernicke, y también hay en las áreas auditivas. Y con los semánticos, pues, ¿qué cabría esperar por lo que estoy contando aquí? Pues que estarían todos cerca de Wernicke, pero no, también los hay cerca de las áreas auditivas y también los hay en Broca. Esto para que recuerden que lo que estamos diciendo siempre afecta a un lado del cerebro, normalmente el izquierdo, pero no, sea cual sea, no al otro. En esta lámina que vemos al tío Wilder, vemos el resumen de lo de antes. No se ve tan bien, pero vemos los puntos comunes a los tres tipos de error. Es decir, esta línea está enmarcando los que hemos visto antes, solo aquellos. Si aquí hay un amarillo y también un verde y también un azul, entonces está pintado aquí. Y con los demás igual, y vemos cómo todo este tinglado en realidad ocurre alrededor de la fisura de Silvio. Aquí está la auditiva, aquí está la níquea, aquí está. Es decir, los modelos clásicos no valen. Las cosas no son... Yo no las he presentado así, ni por enredar ni nada, sino al revés, por poner las cosas en su sitio y ahora separadas. No podemos hablar de un centro para la comprensión. No se puede hablar de que hay un centro que es Wernicke, que comprende, y un centro que produce, que es como se sigue hablando en muchos libros. No se puede hablar así. Un momento, perdón, se me va la cosa. Así. Sino que los modelos actuales, solo vamos a ver dos, que son Marcel Mesulam y Damasio, lo que dicen es lo siguiente. Dicen, la información sensorial y motora está en los dos lados. ¿Sí? Todo lo que yo voy aprendiendo, la memoria motora es una memoria. Ustedes, los pianistas sobre todo, almacenan una cantidad de rutinas motoras terribles. El pianista no va leyendo todas las notas de una sonata de Liszt o de Chopin, sino que ve los arpegios, sabe si procede por terceras o quintas. Claro, es decir, los músicos, sobre todo cuando tocamos a cuatro manos, usamos mucho el viseo espacial. No vamos leyendo nota a nota como haría un flautista o un cantante, que es lo que toca, sino que un pianista o un instrumento policorde o un guitarrista que lee varios pentagramas a la vez, y un director ni te voy a contar. Es decir, no está leyendo como leemos letras, una detrás de otra, en orden en fila, plano hormiguita, sino que está leyendo como lee el hemisferio derecho. O sea, ve la situación, planifica, sabe dónde están las estructuras, mientras que el otro se dedica a descomponerlo. Bueno, las cosas funcionan un poco así. Todo lo que han entendido a través de mis palabras, pues eso lo ha procesado en primer lugar su hemisferio izquierdo y lo ha llevado a destino. Y todo lo que han aprendido o han entendido a través de los dibujos que he ido proyectando es el hemisferio derecho. Uno es mudo porque no puede gobernar, no tiene Broca y no puede gobernar la actividad del homúnculo, y el otro.
Solo vamos a ver dos modelos actuales que lo que dicen es eso. La información, sea memoria sensorial, motora, relativistas, todos los músicos, eso se automatiza en cerebelo. Pero cualquier oficio, un conductor de carreras, hay muchos movimientos, o cuando escribimos a máquina, tú no vas cada vez, cuando estoy hablando, yo no estoy pensando cada vez, ahora voy a poner la B y luego la C, todo esto es automático. ¿Eso qué quiere decir? Que está almacenado en memoria y que yo recurro a ello, pues así, por paquetes, no letra a letra, sino como ustedes cuando tocan, sobre todo a primera vista, un pianista, bueno, hay de todo, puedo ir leyendo o al final aprenderme cuál es el juego, el motivo que está utilizando, y eso es lo que eso se almacena como un paquete. Es decir, que lo que procesan los sentidos y los músculos se almacena en los dos lados, pero el tratamiento, el gestor de esa información solo está en un lado. Es decir, tengo un almacén, está dividido en dos, y guardo los productos donde tengo que guardarlos, pero cuando tengo que recuperarlos, venderlos o almacenarlos o exponerlos para que el público los vea, esos sistemas de gestión solo están en un lado del cerebro, que es lo que les he estado mostrando. Bueno, este es el modelo de Marcel Mesulam, no voy a parar mucho, hay más clases por ahí, son los dos norteamericanos, tenemos permiso para utilizar sus fotos hace años y sus modelos. Y en este no me quiero enredar mucho, pero incorporar lo que hemos visto antes, es decir, Broca no solo interfiere con la producción, no solo se ocupa de gobernar el homúnculo, sino que, claro, son como dos engranajes de una misma maquinaria. Y con Wernicke pasa igual, no solo se ocupa de la comprensión, sino que hay puntos, lo han visto hace un momento, aquí se producen errores fonológicos, aquí se producen errores de comprensión. La cosa no es un centro para comprender, un centro para producir, sino un tinglado mucho más, una orquesta mucho más grande que involucra otras cosas. Por ejemplo, la prosodia del lado derecho en los modelos clásicos ni siquiera se contemplaba. O por ejemplo los errores que les acabo de citar. Bueno, el modelo de Marcel Mesulam se puede consultar, no tiene más que teclear su nombre en Google y pueden leer. Es decir, estos nuevos modelos ya no hablan, aquí lo vemos mejor. Este área comprende, envía la información a Broca y Broca mueve el homúnculo. Así se hablaba hasta casi el año 2000, en 1995. Hoy hablamos de redes distribuidas y no de centros. Por poner un ejemplo, yo puedo tener una oficina de correos ahí en un edificio y los empleados dentro trabajando. O con los móviles actuales puedo tenerles a ustedes empleados, hablamos por móvil, cada cual se va donde quiere, sabe lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir en cada momento y entregar el paquete. Es decir, un servicio, una función no tiene por qué estar ubicada en un sitio estático. Así es como se habla. En la de Marcel Mesulam no me voy a parar mucho, se puede consultar. Incluye un montón de estructuras que yo he citado aquí, motora suplementaria y otras por no enredar, que hoy se sabe que también están en esta maquinaria. Pero el de Damasio sí, porque es muy curioso. Damasio y su mujer y sus estudiantes llevan muchos años, están en Iowa, en Estados Unidos. A Valencia también ha venido, es muy famoso, en YouTube tiene charlas también. Ya hace unas cuantas décadas se dieron cuenta, revisando la literatura de afasia, etcétera, que en estas zonas del lóbulo temporal, y aquí alrededor de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí nunca se interfería con adjetivos. Es decir, los adjetivos, para que nos entendamos, son un concepto pero no son un objeto. Es decir, son un concepto que indican cualidades, tacto, propiedades de los objetos, pero no son objetos propiamente. Fíjense lo que ocurre. Esto es el polo temporal, polo significa extremo, ¿no? Esto es el lóbulo temporal, aquí está el área auditiva. Me siguen, ¿no? No se extrañan ya. Ya les he advertido al principio, vamos a ver muchos cerebros, muchas cosas. Es decir, aquí hay audición, este lóbulo está dedicado en cosas de memoria, que yo aquí me he citado, pero fíjense lo que ocurre. Las lesiones del polo temporal izquierdo interfieren con la recuperación de nombres propios. Estoy intentando hablar con propiedad, porque en realidad no sabemos si los nombres propios están almacenados aquí o dónde. Lo que sabemos es que cuando esto se daña, yo no lo puedo recuperar. Es decir, nombres propios incluyen personas, ciudades, ríos, qué sé yo, países, animales, si lo tienen. Mientras que si la lesión afecta también a las áreas adyacentes un poco más para atrás,
también afecta a los nombres comunes. Ahora lo veremos. Tienen que entender eso. Eso no significa que estén aquí. Puede ser, es muy probable, pero no se puede afirmar. Lo que sabemos es que el paso por aquí es crítico para que Wernicke acceda a la memoria donde fuere que esté el nombre propio y le envíe la señal a Broca para que diga pronuncia Manuel, que es lo que acabas de leer. Esto es una cosa muy extraña, porque la lesión de los polos temporales, los dos, no solo el izquierdo, sino también el derecho, impide que los humanos podamos nombrar cosas vivas, pero no artefactos. No estamos diciendo que ha perdido la memoria, estamos diciendo que ha perdido el acceso. Es como alguien en un supermercado, en una biblioteca, que tú vas allí, dices, le enseñas el libro y dices, sí, lo tengo, sé que está. ¿Y dónde está? No puedo recuperarlo porque el ordenador no va, no me sé los 100.000 códigos, tengo. Sé más o menos por dónde está, entra tú y búscalo. Es decir, no es que ha perdido el libro, bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que en ese momento no lo puedes recuperar. Pierdo la capacidad de nombrar cosas que tienen un nombre único, pero sigo pudiendo nombrar animales, objetos y de todo. Mientras que si la lesión afecta a los dos polos temporales, cosas vivas no puedo nombrar. Quizás si ustedes me preguntan y me enseñan dibujos, no podré pronunciar el nombre de lo que hay en el dibujo, pero a lo mejor señalo la opción correcta y eso indica que entiendo lo que está pasando. Pero no puedo utilizar las fichas de la biblioteca, no les puedo hacer firmar y no puedo hacer constar lo que es el procedimiento habitual. Hay cosas muy curiosas aquí. Por ejemplo, Damasio se dio cuenta, revisando literatura de casos neuropsicológicos, de afásicos mayormente, que los verbos, las lesiones que interferían con los verbos, tendían a estar aquí, claro, cerca de Broca. Porque un verbo no es un objeto, no es un artefacto, es una acción que predicamos de un objeto o de una persona o de los dos. Pero un verbo, esto hay que entenderlo. Si el cerebro ni funciona por wifi, ni es una masa indiferenciada, ni cualquier cosa. Muchos dicen, todavía hoy, 2015 ya pegando, y la gente en las universidades diciendo unas bobadas espectaculares. No, si pierdes una cosa, otra parte del cerebro lo compensa. Esto es una barbaridad. Hay casos de niños, muy pocos, documentados en los primeros años, sí. Aprende el lenguaje, pasa la barbaridad, pero en adultos esto no ocurre. Es decir, el cerebro fragmenta la información y la almacena por separado. Hay casos ya informados en el 84, un caso famoso que se llaman trastornos semánticos específicos. Un señor que podía nombrar verduras, frutas y árboles, pero no legumbres. Es decir, tenía interrumpido, no sabemos si es que se le había borrado el archivo de memoria o lo que fue, como esté ahí, o simplemente las vías que conducen ahí, o qué, pero así era. Es decir, todos son plantas, todos son verduras, todos son un tipo de categoría animal. Incluso aquí dentro de los polos temporales se sabe por estudios, están implicados fuertemente en distinciones de este tipo. Ahora no estoy hablando de Wernicke, sino de una estructura similar, que es confluencia de cosas, aunque no es tan evidente como lo que estoy mostrando. Es decir, polos temporales estaban implicados en distinciones de este tipo: animal, pájaro, tipo de pájaro. Animal es una categoría muy amplia, o si quiere, animal, mamífero, tipo de mamífero. Es decir, que la división por categorías semánticas, incluidas unas dentro de otras, también es una realidad dentro del cerebro. Oye, los trastornos, un señor que pueda nombrar verduras y frutas, pero no legumbres, eso no puede ser. Puede ser solo en el supuesto de que en efecto la información relativa a las legumbres está almacenada en otra parte o de un modo diferente. Porque si no, igual que vas al cajón de las verduras, no, es que lo que has metido ahí no es una verdura, da igual, pero está ahí, la saco y me la como. Bien, respecto a Damasio, solo son cosas muy... Busco las más chocantes precisamente para ilustrar estas cosas. Por ejemplo, es decir, que interfieran con adjetivos, aquí no hay. Los adjetivos estarán donde estén, en ambos lados. También se sabe que si los adjetivos y este tipo de memoria que almacenamos es abstracta, se almacena en el izquierdo, mientras que si es sobre cosas concretas, se almacena en los dos. Aquí, por ejemplo, respecto a la vista, solo les citaré un trastorno que es muy curioso, que se llama anomia cromática.
En este caso estamos hablando de que Wernicke, el área de Wernicke, porque siempre es igual, y está ahí, recupera conceptos referidos al color, de donde estén. Yo no estoy diciendo a dónde estén. Es decir, yo veo el mundo aquí, y si tengo lesiones cerca, también, esto lo sabemos por la física. Pero que les voy a comentar el trastorno, tú fíjate que también hay que echarle. Se llama anomia cromática y es imposible que el señor nombre el color que ve. Es imposible. Siempre nombrará otro. Y el déficit es bidireccional. Si yo le presento un color, él siempre señalará otro diferente. O sea, verlos los ve. Si yo le pido que apareje amarillos con amarillos, él lo hace. Es solo cuando yo le pido que lo nombre. Es decir, que Wernicke recurra a la memoria visual, semántica, auditiva, motora, donde esté la memoria de lo que esté, y que me lo diga. Cuando yo le digo al bibliotecario, tráeme el libro, es cuando encuentro el problema. Es decir, invariablemente, se lo pida yo, le pida yo que nombre, o le dé a elegir, da igual, sea él o sea yo, siempre señalará uno diferente. Que en fin, la cosa tiene su... En fin, hay más, no quiero enredar. ¿El daltonismo? El daltonismo. No, eso es otra cosa. El daltonismo es ver verdes por azules y cosas así. Es parecido a la dislexia. Sí. Eso es más una superposición de campos o de cosas del sensor pero que de la interpretación. No, el daltonismo es eso realmente, ¿no? ¿Alguien le puede... Confundes el verde. Confundes el verde. Eso ya. es genético además. Sí, es genético. La base es genética. Pero que lo que tú estás planteando ahora no afecta. Yo estoy intentando hablar de semántica, mientras que eso afectaría, sería un defecto, digamos, derivado del canal, del sensor, vale. No de lo que hacemos dentro. Vale. Yo desde hace un buen rato ya estoy intentando hablar de lo que ocurre aquí dentro, ya no son las vías sensoriales. Desde que he dicho que Wernicke despojaba precisamente a las entradas sensoriales de lo que es visual, de lo que es auditivo, para quedarse con el meollo, estoy intentando hablar ya de operaciones, no lo consigo, de operaciones en efecto mentales, de lo que ocurre dentro del cerebro, lo que hacemos con la información. No si viene vista, si viene oída o viene todo eso es afuera. Mira, el modelo de Damasio, pues ahí está, postula lo mismo. Todos los modelos modernos dicen eso. Los sistemas motores y sensoriales están en los dos lados. Y sus memorias respectivas también. El pianista almacena movimiento y el bailarín también, son automáticos. Y yo también. Cuando ustedes hablan, todas sus palabras, eso está, yo lo recupero como un paquete. No como una colección de fonemas. Yo recupero la palabra paquete. No la P, así es. Eso es lo que dicen. Motores y sensoriales están bilateralmente representados, mientras que los de gestión, bibliotecarios, manuales pesados y áreas de Broca y cosas así, están en un lado. Bueno, algo así estoy intentando hacer. Les doy la tarta e intento repartirla. Bueno, este señor es el de antes de la agnosia auditiva, si se acuerdan. Eso es un fenómeno muy curioso, literalmente dice eso, si es americano dice, le estoy oyendo, pero todo me suena griego, porque los americanos me dicen chino. Esto ocurre en la consulta de los neurólogos con mucha frecuencia, en este caso. Se llama agnosia auditiva verbal o sordera pura para las palabras. Y también hay una sordera tonal, que ya lo hemos visto. El señor, si es músico, sigue entendiendo todo, alturas y todo, pero lo que oye hablado no lo entiende o versus ambiente. Estamos al final, en efecto. Aquí tenemos a Federico y a Penélope, y el dibujo es de Damasio, de este mismo que acabamos de ver, es del 2004, aquí tienen el trabajo, su mujer, y lo mismo, esto ya lo he apuntado, son interferencias en la recuperación de palabras, es decir, no es lo mismo reconocer una cosa, y yo puedo demostrar señalando, o como el otro, que la palpaba y la encontraba, y he entendido lo que se me está preguntando, eso es diferente a que yo busque exactamente la palabra que corresponde y la emita. Y esto es lo que ocurre. A partir de los casos con lesión cerebral, pues vemos que en efecto en el polo temporal las lesiones interfieren con la recuperación de nombres, aquí dice personas, yo ya se lo aclaro, nombres propios. Pero si la lesión afecta a áreas más anteriores, también de animales y nombres comunes, que lo he dicho antes. No es lo mismo que yo diga nombres comunes que diga animales, no se confundan. Animales son una categoría muy concreta dentro de todos los nombres comunes.
mientras que las lesiones que están cercanas a Broca o incluso en el mismo Broca interfieren con la recuperación del nombre de herramientas, mientras que las lesiones que están en Wernicke afecten ahora a la comprensión o no. Hay muchos tipos de lesión. La lesión puede ser un céntimo, un plato o un campo de fútbol. Esto ahora no es el caso. Pero es decir, la región crítica para recuperar los nombres de los instrumentos musicales es la que nos ocupa aquí, el área de Wernicke, pero no solo eso. En la parte más ventral, más medial, se llama, es decir, la inferior, Wernicke es todo esto. Pues en la mitad inferior aproximadamente es donde se interfiere con el nombre de los instrumentos musicales y con el sonido que produce. Mientras que en la parte superior interfiere con los sonidos que producen los humanos. Ahora no tengo ninguna como las de antes, pero puedo buscar una, estas. Es decir, que más o menos, tampoco está... Hay parcelaciones aquí dentro, claro. Yo estoy hablando ahora a una gran escala, como viendo un planeta desde el espacio. Veo continentes, les enseño dónde hay un mar, dónde hay un río, pero esta no es la superficie. La parte superior de Wernicke, digamos así, interfiere, o parece que, si no están almacenados ahí, por lo menos es crítico para recuperarlos, con criaturas vivas y sus sonidos. Mientras que la parte más inferior, más caudal, hace lo mismo con artefactos humanos o con instrumentos musicales. Todo esto por el área de objeto que nos tiene en cuestión. Esta última, que estamos ya, me quedan solo 2 o 3, no se apuren por eso, solo intenta mostrar cómo hay correspondencias concretas y precisas, parceladas dentro del área de Wernicke, que se proyectan a puntos concretos dentro del área de Broca. Del área de Broca no quiero hablar, pero ocurre lo mismo. Ciertas regiones interfieren más con el procesamiento fonológico dentro de Broca ahora, es decir, con lo que son pronunciación de letras, otras más con el articulatorio, que son patrones más largos. Es decir, existe una correspondencia, yo no digo término a término porque no se conoce con detalle, son trabajos muy recientes, este es del 2012, y el año que viene, si sigo aquí, confiemos en que sí, en mis conferencias, en clase no les molestaré en clase, pues intentaremos profundizar en este tema concreto. ¿Qué parcelas hay dentro de Wernicke? ¿Cómo se proyectan al área de Broca? Y qué correspondientes hay en el otro lado, que hasta el momento parece que no hay nada. Y si lo hay, como es mudo, no nos lo puede contar. Pues recordándoles lo de las dos mitades del mundo, como decía Leonardo, que era ambidiestro, y hizo bien en recordarnos muchas cosas. Sabemos el puerto que andamos buscando, quizá no sea un puerto, quizá sean cientos de puertos juntos, quizá el mapa o la carta marina tenga errores, pero lo vamos mejorando. Desde luego no estamos como en los tiempos de Aristóteles o hace 100 años, que muchos decían que el córtex era silencioso, era insensible. Esto es lo que les decía antes. ¿Qué hay debajo de Wernicke? Pues antes les he mostrado toda la proyección que se llama corona radiada, y ahora les voy a mostrar no la proyección con las estructuras de abajo, sino las conexiones entre áreas del mismo hemisferio. ¿Recuerdan la de antes? La de antes era una así tipo árbol, ¿no?, que entroncaba las estructuras subcorticales con el córtex, mientras que esta nos está mostrando las fibras que unen esta región con esta con esta con esta, o lo que fuere. Y les digo lo mismo, cada trazo no es un nervio, no es una neurona, son miles y miles de neuronas trenzadas. Por eso era importante la teoría, porque entre el córtex pensante y lo que hay por debajo, pues en fin, media un abismo de complejidad. Bueno, nosotros hemos estado, por lo que les he contado, es en superficie, que es el córtex, que es la zona más compleja, que es la más moderna evolutivamente hablando, también, pero la complejidad es mucho mayor. Para acabar, les volveré a decir las mismas cosas con otras palabras, o con otras imágenes, como diría Chaplin, o con otras metáforas, por lo del mapeo metafórico. Entenderán que una metáfora no es una imagen, aunque puede utilizar las imágenes, puede utilizar palabras. Es decir, una metáfora no tiene por qué ser necesariamente algo visual.
que entiendan la distinción. Palabras, imágenes, metáforas. Vamos en un orden ascendente y las metáforas pueden incluir muchas cosas. Esto que vemos aquí representa ese mecanismo de gestión que está solo presente en un hemisferio, en humanos, porque no se ha encontrado. En los animales no se ha documentado lateralización hasta hoy. ¿Acaso en el delfín? Puede ser, encontremos algo, pero en los pájaros, perdón, no he hablado correctamente, en los pájaros también ocurre. Las especies que cantan utilizan el mismo hemisferio que nosotros, siempre el izquierdo. Ahora no me puedo parar y en el canal también hay información sobrada. Lo que voy a intentar hacer ahora es resumir de forma muy sintética esta última parte. ¿Qué ocurre ahí dentro del área de Wernicke? Ahora no es ya ni desde el oído ni desde nada, sino por ahí dentro o donde fuera. Y lo voy a hacer con una imagen, con palabras, es decir, imagen para el derecho, palabras para el izquierdo y metáforas. Las metáforas son también competencia del hemisferio derecho. Como lo he dicho, se llama pensamiento analógico, pensamiento metafórico. Cualquier cosa que ustedes entiendan por analogía o similitud, aunque yo la esté hablando, eso es competencia del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es mudo, no puede gobernar, no puede orquestar ni cuerpo ni para tocar ni para hablar, pero es muy visoespacial y sobre todo, vamos, entiende las cosas, ya lo hemos visto, incluso leyendo, sabe lo que ha leído y da las órdenes correspondientes a su miembro correspondiente. Eso lo que no puede hacer es sacar la entrada. Las metáforas y las analogías son una competencia del hemisferio derecho. Esto que se ve aquí es una estación, pero como las modernas, es decir, no como la de mi pueblo, ni tampoco como la de Renfe de aquí del norte, más bien como Chamartín o como las grandes ciudades. Es decir, es un complejo de estaciones. Y en este ascensor que hay aquí, por el cual van a bajar algunas palabras, esto que vemos por aquí, claro, no se ve muy bien, sí, ahí se ve mucho mejor. Es decir, todo esto son palabras, estos que se ven aquí, puntitos de colores, aquí hay de todo. Aquí están todavía revueltas porque estamos en algún punto de mi estructura profunda, que diría Chomsky. Es decir, las hay verdes, moradas, marrones, hay adverbios, hay de todo, todo revuelto. Pero las palabras todavía no saben en qué orden se van a insertar en la frase, ni cómo van a ser conjugadas, porque yo no hablo al tuntún, ni ustedes tampoco. Quiero decir, hay lenguas como el inglés donde los verbos solo tienen una flexión verbal, un tiempo, y eso nos viene bien a todos. Pero hay otras como el alemán o el castellano, que cada persona tiene, el alemán tiene desinencias, tiene flexiones, es ya la bomba. Es decir, ¿cómo sabe el palabra azul o el palabra verbo dónde tiene que ir y por qué? Pues bien, por aquí bajan por el ascensor y pasan por un centro de control que es este, que representa el hemisferio izquierdo. Si quieren, al área de Wernicke, pero es mejor decir esa estructura que está en un lado y no está en el otro. Es decir, todas las palabras pasan por aquí, cuando pasan por aquí, el centro de control, representado por una especie de placa base, le dice a cada palabra dónde tiene que ir, qué tren ha de coger y en qué trayecto ha de volver. Y las palabras, después de ser marcadas por alguna estructura del hemisferio izquierdo, toman un tren o toman otro y viajan a un destino o a otro. Imaginen que una palabra es una memoria visual o no es una palabra y está almacenada en áreas occipitales. Otra puede ser un sonido, otra puede ser una herramienta, es decir, en función de dónde tengan que ir, las palabras reciben la instrucción correspondiente, son marcadas y van y vuelven. Y vuelven ya con el billete marcado al área de transformación que es esta. Aquí hay otras, como las ven, que no han pasado por el control, porque son palabras como artículos y algunos otros que no necesitan ser declinadas. Es decir, yo en castellano declino el género, el número, o sea, el femenino masculino, el singular plural y los verbos en cada una de las 6 personas. Pero hay otras muchas palabras que da igual cómo las uses, por ejemplo, probablemente adverbios y otro tipo de cosas. Es decir, hay una serie de palabras que no requieren transformación ni orden y esas van directamente al túnel que les llevará a la plataforma de salida. Pero las que han ido a destino van, vuelven, lo quiera y en el orden que tuvieran que volver, y cuando vuelven desembarcan y van entrando a la área de transformación también, y aquí se les añaden
pues las desinencias correspondientes, si es de números, si es de sexo, si es de lo que sea. Hay otras palabras, otros tenes que llegan también, que incorporan pronombres, que son otras entidades gramaticales diferentes, o preposiciones, que tampoco necesitan ser declinadas, pero tampoco las puedes usar de cualquier manera. Es decir, un buen número de palabras son procesadas, son gestionadas para ser transformadas y devueltas a la consciencia, porque yo todavía no he empezado a hablar. Estoy intentando escribir lo que ocurre en un acto mental que parece que dura un segundo o dos, pero aparece a nuestra escala, claro. Es decir, las palabras van, vienen, las que no van directamente, cada una se incorpora en su lugar correspondiente en el momento preciso. Incluso hay algunas aquí que se han saltado todo, han bajado por el ascensor y se han escapado. Estos son errores, se han colado, a mí me pasa a veces, me habrán oído, me anticipo, se llama anticipación articulatoria, donde intentas pronunciar la sílaba que viene después, otros tartamudeamos o hacemos. Estos son palabras que han escapado al proceso normal y a veces se cuelan en el discurso. Pero en fin, parece que ha transcurrido una eternidad, que hemos ido, pero no, ha transcurrido un escaso segundo y todo este complejo de palabras ha ido a destino, ha vuelto, ha sido transformado y ya sabe el lugar que va a ocupar. Es decir, ya tiene una forma y un asiento concreto. Y se disponen todas juntas para entrar en el tren, y cuando estén dentro el tren partirá. El tren, en el momento de salir, eso es el área de Broca. Las palabras saliendo de mi boca no. El área de Broca antes de gobernar la actividad del homúnculo. No sé si me he explicado. Lo pueden trasladar a un estímulo musical y estar leyendo notas o cualquier cosa, que en este caso es más sencillo. Es decir, cuando yo digo que las palabras ya suben al tren y el tren se dispone a salir, eso no es la frase que sale de mi boca. Eso es la orden ya completa en Broca, que va a mover al homúnculo, que entonces sí va a mover mis músculos y ustedes van a oír, claro, porque yo antes de pronunciar ya tengo que tener el tren ya listo, completo y cerrado. Bueno, es una metáfora, no pretende resolver las cosas, sino verlas de otro modo, despojar a los estímulos, como decía Jesús, de lo que es propio de un sentido o de otro, e intentar dejarles el concepto pelado o crudo en lo esencial. Y esto con este cierro, como decía no me acuerdo, el fin es mi comienzo. Y ya me do Machaut, era Machaut, no, el otro, no me acuerdo quién era. Bueno, hay dos cánones, Bach tiene un, empecé con Chaplin, es decir, para que recuerden lo que he dicho al comienzo. La actividad del área de Wernicke, que es esta que nos ocupa aquí, no se está diciendo ni que sea la conciencia, ni que sea el pensamiento, ni la creatividad, ni nada. Aquí lo que estamos diciendo es que el área de Wernicke es una especie de cuello de botella, o matriz, o pantalla, donde yo veo las cosas y recurro a ellas, lo que no significa que las cosas estén ahí. Por ejemplo, las bibliotecas de la universidad, no se las han usado, bueno, de muchas universidades. O en Boston o en cualquier sitio. Las universidades con frecuencia están distribuidas, tienen edificios por toda la ciudad. Y tú vas a una biblioteca cualquiera y en la pantalla tecleas todos los libros en cuyo autor aparezca la Farga. Y que empiece, eso se llama búsqueda booleana combinada. Puedes meter, hay programas que hacen eso. Todos los libros que empiecen por D o que vengan tú puedes meter varias características y de repente el programa te enseña una lista de libros, puede ser el mío o no, y te dice, ¿eso qué significa? ¿Que los libros están ahí dentro de la pantalla? No. ¿Que están en esa biblioteca donde tú estás tecleando? No. En la pantalla ya te dice, este está en la biblioteca de ciencias, allá en el campus de no sé qué. Este está en la biblioteca de física. Pues eso. Wernicke no es, desde luego sí sabemos que no es un depósito del léxico. Es decir, aquí no está almacenado el vocabulario. Esto sí se sabe. De hecho, no solo le llega vocabulario oído o escrito, sino también información táctil y de otro tipo, somatosensorial, que no corresponde a ese tipo de formatos. Y con Chaplin nos vamos, es decir, diciendo las mismas cosas, pues con diferentes palabras. Gracias, Charles. Tiene algunas otras perlas muy bonitas, pero no vienen al caso ahora, y aquí lo voy a dejar. Lo que queda eran 5 o 10 minutos de otra cosa que se llama musias y compositores, pero bueno, si queréis lo suelto también.
No, porque estáis que no podéis más. Es que reconocerlo. Ahora yo pondría un dedo aquí y comprobaría si está caliente o no está. El mío está caliente, pero eso será una ilusión.